Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Hoy vamos a rendirle un culto a nuestra comida típica. Y vamos a empezar justamente por nuestra rica sopa paraguaya, que a lo mejor es el plato que más nos representa, el plato por supuesto que más nos caracteriza, el plato por lo que cuando uno viaja y se presenta como paraguayo y te dice, es la chipa y la sopa paraguaya. Bueno, a ese plato le vamos a dar un vestido diferente. Vamos como las mujeres se adornan, se maquillan. Bueno, vamos a maquillar un poquito nuestra sopa paraguaya hoy, Y es tan importante, ¿por qué? Porque esta sopa paraguaya tiene una historia bastante interesante, está presente, es justamente ese emblema, es justamente la identidad de la gastronomía paraguaya. En todos los hogares paraguayos, por lo menos y mínimamente una vez por semana, tiene que haber sopa paraguaya. Y cualquier festividad, cumpleaños de la abuela, la mamá, 15 años, matrimonio, Día de la Virgen de Cacupé, la sopa paraguaya siempre está ahí presente. Es un orgullo, Y por supuesto nos caracteriza por tener una sopa pero sólida, Bueno, y por supuesto los amigos de Grano Par hoy en día comercializan este producto y de excelente calidad, así como hace mi abuela, así como hace la abuela de ustedes, realmente el sabor fabuloso, ¿Qué voy a hacer con esta sopa paraguaya? Lo que voy a hacer justamente, vertir en este recipiente, voy a agregarle jamón y queso, Si ustedes quieren, le pueden agregar un poco de salteado de puerro, un poco de salteado de cebolla, un salteadito de tomate, le pueden agregar un poco de albahaca si desean, pero yo voy a hacer al revés. Yo solo le voy a agregar jamón y queso, voy a cargar en moldes, voy a llevar al horno y aparte le voy a hacer una salsa para bañar después al momento de servir. Voy a hacer una salsa siracusana, voy a fusionar una salsa italiana con este plato delicioso y muy nuestro, por cierto. Así que los ingredientes para esta sopa paraguaya con una salsa siracusana son estos. Para esta sopa paraguaya en salsa siracusana necesitamos masa de sopa paraguaya de Grano Par, 100 gramos de jamón cocido, 100 gramos de queso mozzarella, perejil picado, 2 puerros, 20 centímetros cúbicos de aceite, 2 dientes de ajo, 150 gramos de pulpa de tomate, 100 gramos de berenjena, sal fina y cantidad necesaria de caldo de verduras. Bueno, muy bien, ahí están entonces los ingredientes, nada raro, por supuesto vamos a estar compartiendo también la historia, bueno, y que una pequeña leyenda y literatura sobre justo lo que es la salsita siracusana, Vamos a vertir este recipiente, siempre tengan a mano esto, una tijerita en la cocina es importante, no me abran con el diente, no, muchas veces con un cuchillo muy grande uno se arriesga, ocurre accidentes en la cocina, así que tener una tijerita en la casa y en la cocina, por supuesto, no cuesta más, Tratamos de prolijar y por supuesto no desperdiciar ni una gota, presionamos muy bien. Fíjense que esto ustedes pueden conseguir en los supermercados así o directamente congelado. Si en el caso de congelado, bueno, se programan, ¿verdad? Se organizan y sacan tiempito antes y luego por supuesto para llevar a la cocción. Ahí tengo la sopa paraguaya, tiene de todo, ya tiene queso paraguay, tiene huevo, tiene de todo, tiene grasa, así que ya no hay necesidad de agregarle nada. Pero como yo soy un transgresor y siempre me gusta fusionar y descubrir nuevas, en este caso ni siquiera descubrir, sino aportarle algo más, voy a agregar un poco de jamón cocido, le voy a agregar un poco de queso picado también a la preparación. Si no desean el jamón cocido, les doy una idea, puede ser una panceta pero ya crocante, es decir, desgrasada, Piquen la panceta en cubos, pasen por sartén caliente con un poco de aceite, retiren el excedente de grasa y por supuesto el sabor le va a realce a la sopa paraguaya. Si en el caso de que sea una panceta ahumada, mejor ainda, mucho mejor todavía. Picamos entonces queso también, abundante, porque quiero justamente ese exceso de queso y en la compañía del jamón dentro de la sopa paraguaya cuando vamos a servir. Voy a cortar una vez que esté cocinada para mostrarles cómo queda, cómo luce justamente el jamón y el queso dentro de esta preparación, Ahí está, agregamos entonces, ahí está, le agregamos ahí el quesito también y se me está ocurriendo y capaz que la producción se enoje conmigo,
pero voy a hacer. Le agrego entonces un poco de perejil picado también a la masa para que tenga algo de verde. Al momento de cortar y servirnos tenga justamente un poco de color. Busco una cuchara, agarro, hago esto. Mezclo muy bien, de abajo para arriba, de abajo para arriba. Es decir, de que se reparta muy bien en todos lados el jamón y el queso. Y esto es lo que yo voy a llevar en moldes individuales o directamente, si ustedes desean, cocinan en una asadera o un Pyrex de la manera tradicional. Pero yo quiero presentar individualmente acá, por eso voy a llevar unos moldecitos que ya les muestro enseguida. Bueno, voy mezclando esto y aprovecho para hablar de grano par, porque si no fuera por el grano par yo tendría que trabajar mucho más para elaborar este plato. ¿Por qué? Porque la sopa paraguaya está hecha. La sopa paraguaya está hecha, está pronta para cocinar, así como también la masa del meyú y la masa de la chipa. Los mejores productos, por supuesto, y comidas típicas ofrece Grano Par. Está presente en todos los supermercados o directamente ustedes pueden llamar al 681-397, que es el teléfono de esta empresa. Grano Par, muchas gracias a la familia Garcete por el buen trabajo. Tengo este compuesto de molde, tengo 2, 4, 6 y 8 moldes de silicona y voy a ir cargando esta preparación acá. Repito, ustedes quieren hacer directamente como suelen hacer comúnmente en Pyrex, por supuesto pueden hacer y luego cortar nomás en porciones, ¿verdad? No hay ningún problema, pero reitero, yo quiero hacer de una manera individual. Voy cargando en cada recipiente, luego le voy a dar un golpecito después para que se sumerja totalmente hasta en el fondo y llevamos a la cocción de horno. Como son moldes individuales, a lo mejor la cocción voy a cuidar un poco más, ¿verdad? Porque se va a cocinar más rápido. Estamos dándole otra presentación a nuestra sopa paraguaya. A lo mejor no es el descubrimiento, no es aquel trabajo, pero reitero, quiero darle otra presentación, quiero darle justamente otro uso para que no sea siempre como una guarnición. Esto así, con esta salsita, vendría a ser una excelente entrada para una parrilla, por ejemplo. Es decir, vamos a comer un rico asado y esto puede ser una entrada individual, para una entrada un poco más atractiva, ¿verdad? Por lo que vienen moldes individuales y va a ir acompañada de una salsita. Esto voy a tener que tomarme la molestia de hacer esto, levantar un poco y mover un poquitito para que, por supuesto, toda la masa vaya hasta en el fondo. Aprovechamos para hablar de Dismar Salud y Cultura porque ofrece productos fabulosos también para verse bien. Estoy hablando justamente del Pangao, estoy hablando del Vibro Masajeador. Ambos productos, y utilizando 15 minutos diariamente, realmente ayuda justamente a que uno baje de peso, se vea bien y por sobre todas las cosas, para las mujeres es muy indicado porque es la manera práctica de combatir celulitis y otras incómodas situaciones. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura por ofrecer este producto fabuloso. Bueno, tengo cargadita entonces la sopa. Vamos a prolijar con una toallita de papel para que no quede esto, porque después va a dificultar justamente al momento de retirar. Quedó el excedente ahí, el quesito en el fondo, y esto, quédate ahí mismo. Espérame, voy a mostrar una cosa. Como la silicona se mueve con facilidad, entonces voy a tener que valerme de una asadera para llevar justamente a la cocción. Con mucho cuidado voy a traspasar así mismo en una asadera y esto llevo en el horno. Repito, la cocción voy a tener que cuidar un poquitito porque los moldes son individuales y la cocción capaz que sea un poco más rápida. Aprovechamos la pausa, llevo en el horno esto. A la vuelta empezamos a hacer la salsita siracusana para acompañar nuestra rica sopa paraguaya diferente que estamos ofreciendo aquí en el programa. Pausa y ya volvemos. Bien, de vuelta aquí en Cocinemos Juntos. Bueno, ya me estoy disponiendo a armar y empezar a hacer mi salsita siracusana, que va a ser la salsa justamente con que vamos a estar combinando nuestra rica sopa paraguaya. Espero que le puse jamón cocido y queso picado dentro. Hay un poco de perejil también que se me ocurrió de última agregarle. Bueno, tengo la sartén acá que le voy a agregar un soplito de aceite. Voy a hacer primero lo siguiente. Voy a cortar la berenjena y voy a dorar con un poquito de aceite, muy poquito de aceite, porque la receta dice así, ¿verdad? Bueno, voy a cortar la berenjena, retiro lo que no voy a utilizar, coloco a un costado
Y por supuesto empiezo a picar. La parte de la pulpa no voy a utilizar tanto, sino voy a utilizar un poco de pulpa y con la cáscara. La parte del medio, la parte muy esponjosa, no voy a utilizar, al menos para esta preparación, pero no desechen. Pueden utilizar para un paté, pueden utilizar para un relleno, pero repito, solo que para esta preparación no me va a servir eso. Voy picando entonces de esta forma. Ustedes con más tiempo pueden hacer el trabajo justamente de dejar ya con un poco de agua y sal. Yo lo que hice es justamente dejar en agua y sal, pero no picado todavía, porque necesitaba mostrarle a ustedes este paso. Así que pinché con un poco de tenedor y sumergí en el agua, en un poco de agua salada. Por eso justamente tiene este colorcito la berenjena ya. Si no, rápidamente se oxida y se vuelve muy oscura y empieza a segregar ese líquido amargo y de color muy oscuro. Ahí está. Eso es un truco también cuando ustedes pueden comprar berenjena y para que no se les olvide, o a la chica que cocina en la casa no se olvide, entonces pueden pinchar con un tenedor en varias partes y dejar sumergida cierto tiempo en agua salada. De esa forma eliminan eso, ¿verdad? El líquido de color oscuro y sabor amargo que es característico de esta berenjena. Bueno, muy bien. Tengo cortaditos ya en cubitos. ¿Y qué hago? Sartén con un poco de aceite, voy a pasar ahí mi berenjena y voy a dejar que se vaya justamente dorando un poquitillo ahí. Levantamos un poco más la temperatura a lo mejor, ahí está. Y por otra parte voy a empezar justamente ya a darle calor a nuestra sartén para armar nuestra salsita, la base de lo que va a ser la salsita siracusana. Así que le doy calor ahí a nuestra sartén, dejo un rato ahí y voy al plasma porque quiero siempre, ustedes saben de que en este programa tratamos justamente de compartir con ustedes alguna información. ¿Me quedo aquí? Bueno, muy bien, no hay problema. La salsita siracusana, ¿qué es? ¿Cómo se utiliza? Su origen en este material. Se conoce como salsa siracusana por la pequeña ciudad siciliana de Siracusa, de donde es originaria. Siracusa es una ciudad que se asoma al mar y al mismo tiempo está rodeada por una fértil llanura donde se cultivan cítricos y hortalizas. Esta posición especial contribuye a enriquecer la gastronomía siracusana con platos a base de pescado y en la misma medida con verduras y productos de la tierra. Entre los primeros platos se destacan la pasta con nueces, a base de pasta con salsa de carne y nueces, y la pasta frita a la siracusana, espaguetis con salsa a base de aceite, ajo, anchoas y pan rallado. Los ingredientes originales de esta salsa son las aceitunas, el tomate, las alcaparras y las anchoas. Estos con el tiempo fueron variando o agregando ingredientes con el crecimiento de la gastronomía. Bueno, interesante. Y esta salsa justamente su uso principal es acompañando una rica pasta, por ejemplo. Bueno, muy bien. Tengo aquí entonces la berenjena que se está dorando de a poquito con un poco de aceite. Voy a buscar una espátula de madera. Siempre traten de que cuando estamos hablando de verduras tiernas, manipular y bueno, y tocar con una espátulita de silicona o de madera, no con metal porque si no estropeamos mucho. La otra sartén ya tomó su temperatura adecuada, entonces lo que hago es justamente agregarle un buen chorro de aceite de oliva. Ahí está. Y levantamos la temperatura para que vaya tomando más calor. Tampoco en exceso porque saben de que un aceite de oliva quemadito y con mucho calor después ya no es útil a nuestro organismo. Aprovecho ese tiempo para picar mi diente de ajo que tengo aquí porque ya estamos hablando que estamos en plena elaboración de nuestra rica salsita siracusana. Nuestra sopa, no se preocupen, está por buen camino, está no forno. Coloco entonces el dientito de ajo dentro de la sartén con un poco de aceite de oliva y cuando empieza a aparecer la espumita y el ruidito ya voy a agregar justamente los demás ingredientes, como que viene a ser justamente el puerro y la pulpita de tomate y los demás condimentos. Aprovechamos para hablar de Ismar Salud y Cultura porque es la dupla perfecta, hay que pensar en tenerlo mejor para verse bien en la casa. Estoy hablando del uso 15 minutos diariamente de la dupla perfecta, el Pangao y el vibro masajeador. Hay que tener realmente este producto en la casa, vale la pena, las mujeres por supuesto adoran. Y por qué no, algún caballero que trabajó diariamente mucho en el día, entonces, por supuesto, o que hacen deportes diariamente, pueden darse justamente un masajito con ese producto también. Así que hay que tener en cuenta, hay que tener la dupla perfecta, el Pangao y el vibro masajeador. Bueno, levantamos un poco más la temperatura para que nuestro ajito vaya ahí justamente en compañía del aceite de oliva ya a dar sus primeros pasitos. Y hago lo siguiente, agrego ya directamente el puerro picado también a la preparación. Ahí está.
Le vamos a agregar justamente la pulpita de tomate luego también, pero dejamos que el puerro se dore un poquitito, que se tiernice un poquitito aquí en la preparación. Y luego, por supuesto, ya seguimos agregándole el extracto de tomate, la pulpa de tomate, algún caldito, algún ají, para que tenga un poco más de sabor y para que realmente esto quede sabrosito. Ahora, para que no se me queme mucho, lo que le puedo agregar es un poco de sal fina acá arriba del puerro y del ajo. Bueno, muy bien, hablando de grano par, voy a chequear un poquitito cómo está la sopa paraguaya. Está por buen camino, se está cocinando. Esto va a quedar realmente fabuloso, va a quedar espectacular, porque es tan fácil y rápido cocinar una sopa paraguaya y compartir con la familia gracias a los amigos de Grano Par. Los mejores productos están presentes en todos los supermercados. Hay que tener en cuenta justamente el preparado de la chipa, por ejemplo. No hay que agregarle nada, ni huevo, ni queso, nada, así como también a la sopa paraguaya, ni al meyú, directamente ya para utilizar en casa. Así que tengan en cuenta estos productos fabulosos que están presentes en los supermercados. Hay que llamar al 681-397, bueno, ahí e informarse justamente dónde pueden conseguir, pero yo estoy seguro de que están presentes en todos los supermercados. Bueno, ajito y puerro ya se enamoraron, está muy bien acá con el aceite de oliva. ¿Qué hago ahora? Le agrego la pulpita de tomate también para esta preparación. Y tras agregar justamente la pulpa de tomate, ya hago lo siguiente. Voy a agregar justamente la berenjena que tengo justamente previamente doradita. Así tiene que quedar la berenjena para esta preparación. Dejamos que se conozcan ahí, que conversen un poquitito el puerro, el ajo, el tomate y la berenjena ahí. Y va a quedar realmente de una manera fabulosa. Y seguimos agregándole justamente luego los demás ingredientes. Me late que ya le falta el picantón. Le voy a echar un poco de ají molido. Le voy a agregar un poco de pimentón dulce también a esta preparación. Y dejamos ahí, Le agrego entonces también un poco de extractito de tomate. Dejo ya ahí. Y también aprovecho el tiempo en tirarle ahí un medio dientillo de medio cubito de caldito. Esto va a quedar fabuloso, va a quedar muy rico. A la vuelta le vamos a agregar un poco de agua caliente para que el caldo se disuelva y por supuesto el tomate haga lo suyo y las berenjenas ustedes van a ver cómo van a lucir en cubitos y siempre doraditas dentro de la preparación. Breve pausa, no se olviden de que pueden participar del programa, compartir con nosotros y bueno, todas las recetas y todas las indicaciones en el Facebook. Así que ya saben de qué manera pueden contactar con el programa, sugerir, comentar, bueno, y enseñarnos también que bienvenido será. Pausa y ya volvemos. Bueno, acá el resultado muestro, no hay problema mucho. Asúmanlo, algunos que no salió bien moldeadito por el queso, abundante queso que le agregué, pero justamente queda así. Fíjense, queda individualmente. Esto convendría de que ustedes retiren del molde, pero luego de por lo menos 10 minutos que quede ahí oreándose un poquitito, pero si no va a ocurrir esto, el quesito está muy derretido y se deforma, pero eso es lo que menos importa. Vamos ya agregándole justamente ya la salsita. Fíjense, la salsita siracusana que va a vestir a nuestra sopa paraguaya. Esto va a quedar realmente de una manera fabulosa. Es otro uso más que le damos justamente a nuestra sopa paraguaya y gracias a los amigos de Grano Par. Esto da el realce que necesita en el caso de que vamos a servir como una suerte de entrada, porque esta vez le estamos dando otro uso a nuestra sopa paraguaya, no como una guarnición, no como un acompañamiento de como acostumbramos justamente con el asado o con otras preparaciones. Y sirviéndonos entonces cada moldecito de sopa paraguaya con su salsita y que va a quedar realmente de una manera espectacular. Bueno, así como también es fabuloso lo que ofrecen nuestros amigos de Última Hora, porque vuelve justamente el escolar de Última Hora y esta vez con más regalos que nunca. 8 cuadernos con tus personajes favoritos de Disney, el mejor material educativo, más útiles escolares de regalo. El escolar de Última Hora aparecerá todos los martes del mes de febrero a partir del 16, gratis, por supuesto, con el diario. Con la primera entrega viene un cuaderno de 48 hojas, tapa dura y con diseño Frozen, más cartuchera y bolígrafos, más lápiz. Así que no se olviden justamente de esta
posibilidad que les ofrece y esta ayuda que les da el diario Última Hora. Así como también recordarles de que lo mejor es tener en la casa la dupla perfecta, y me refiero justamente al Pangao y el vibro masajeador, ambos productos que ofrecen Dismar Salud y Cultura. Lo mejor, llamen al 522-610 y el 0982-380-527. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura. Bueno, vamos presentando nuestro platito del día. Colocamos un poco de pimientos asados licuados con aceite a un costado. A otro costado vamos a agregar un poco de albahaca licuada también con un poco de aceite de oliva. Una suerte de falso pesto. Falso digo porque no tiene todos los ingredientes. A un costadito también. Y esto, más allá de darle un poco de color a nuestro plato, quien quiera, por supuesto, puede también ir pellizcando. Le echamos un poco de perejil picado a nuestra preparación. Y es una opción más que se me ocurrió presentar utilizando justamente nuestra deliciosa sopa paraguaya. Muy rico, hagan la prueba, por supuesto, sirvan como una suerte de entrada, más todavía que cuando llegue el invierno esto va a quedar fabuloso. Bueno, repasemos rápidamente qué fue lo que yo hice. Nada más que picar el jamón y queso y eso justamente incorporar a nuestra ya deliciosa sopa paraguaya de grano par. Llevé al horno el tiempo, por supuesto, prudente que se necesita. Por otra parte, corté la berenjena en cubos. Fui justamente salteando o dándole un sofrito rápido con un poco de aceite de maíz. En otra sartén puse aceite de oliva, fue el diente de ajo, fue el puerro picado, la pulpa de tomate. Le agregué justamente un poco de extracto de tomate, el caldito, un poco de ají molido y pimentón dulce. Todo eso dejé a la cocción y, por supuesto, el resultado quedó ahí para acompañar nuestra deliciosa sopa paraguaya. Presentamos el plato, chicos. Vamos despidiendo el programa. En una próxima ocasión, por supuesto, le daremos dos usos diferentes a nuestra chipa, a nuestra masa de chipa y a nuestro rico mbejú, porque recuerden de que dentro de poquito ya llegará justamente el invierno y por supuesto tiempo en que uno degusta la rica chipa, la rica sopa paraguaya, por qué no el rico chipaguazú también, que es algo, pero que eso todavía nos está ofreciendo los amigos de Grano Par. Pero esta opción que dimos justamente como presentar y cómo utilizar nuestra sopa paraguaya, más allá de que no sea siempre como una suerte de acompañante, va a quedar realmente una manera fabulosa. Pongan en práctica y que les va a servir como una suerte de entrada, como una suerte de merienda, como una suerte de express y acompañada con la salsita queda realmente una verdadera delicia. Vamos cerrando el programa del día, agradecido por supuesto a ustedes por acompañarnos. No se olviden de que pueden hacer todas las consultas, sugerencias, algunos platos que muy de ustedes que quieran justamente enseñarnos, bueno, con mil gusto, o si nos invitan, tienen un festival, a lo que tiene que ver justamente con la gastronomía, nos invitan que nosotros estaremos ahí acompañándole, pero con muchísimo gusto con Gabriel ahí en su localidad. Gracias por la preferencia y por supuesto esto ha sido por hoy. No se despeguen de este canal que hay opciones para compartir con los chiquitos y un poco más tarde ya llega Roberto Coronel y todo el equipo del informativo como siempre. Será hasta la próxima. Gracias. Cocinemos juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.